Preguntas de repaso, sección, expansión del agua. Cambiamos de sección. Continúa, es porque aquí hay varias diapositivas. Este capítulo se llama temperatura, calor y expansión. Por favor, si usted quiere comprender perfectamente este tema, véase, búsqueme canal y busque la lista de reproducción que diga temperatura, calor y expansión y véase los videos, por lo menos los de preguntas de repaso. Pregunta de repaso 24. Cuando aumenta un poco la temperatura del agua al acabarse de fundir el hielo, ¿experimenta una dilatación neta o una contracción neta? Usted dice, no entendí la pregunta. Bueno, lo que está diciendo es que pasó de hielo a agua. Y cuando está pasando de hielo a agua, ¿qué sucede con el agua? ¿Hay una dilatación, o sea, aumenta su tamaño? ¿O hay una contracción, o sea, disminuye su tamaño? Bueno, les cuento sinceramente que cuando comencé yo a leer sobre esta pregunta, bueno, sobre este tema del agua, quedé fascinado del comportamiento del agua. Entonces voy a leer esto, por favor, un poco de paciencia. Agua líquida densa, hielo menos denso. ¿Qué significa esto? Si usted se da cuenta aquí el hielo, las moléculas están separadas más unas de otras, entonces quiere decir que el hielo tiene más volumen que el agua. Aquí el agua está más, las moléculas están más cerca a los átomos, unos más cerca de los otros, aquí no. Entonces el hielo es menos denso y el agua es más densa. ¿Qué significa menos denso? Que tiene más volumen, la misma cantidad de agua, vamos a hablar de 1 gramo de agua. 1 gramo de agua líquida ocupa menos espacio que 1 gramo de hielo. El agua en estado líquido es más densa que el hielo porque las moléculas de agua se forman en forma líquida, están más cercas entre sí, lo que yo había dicho, que las moléculas de agua congeladas en el hielo, donde tiene una estructura cristalina abierta. ¿Listo? Bueno, sigamos. Dice, al igual que las demás sustancias, el agua se dilata cuando se calienta, pero es interesante destacar que no se dilata cuando la temperatura oscila entre 0 grados y 4 grados Celsius. Ojo, único elemento en la naturaleza que yo conozca que tiene un comportamiento distinto a todos los demás es el agua entre 0 grados centígrados y 4 grados centígrados. Vamos a leer. Suceden cosas fascinantes en ese rango. El hielo tiene sus cristales con una estructura abierta. Aquí está. Las moléculas de agua de esta estructura abierta ocupan mayor volumen que en el estado líquido, figura 15-18. En consecuencia, el hielo es menos denso que el agua. ¿Hasta ahí vamos? Bueno. Dice acá, esta figura, cerca de los 0 grados centígrados, el agua líquida contiene cristales de hielo. La estructura abierta de estos cristales en forma de jaula en tercera dimensión aumenta ligeramente el volumen del agua. Cristales de hielo de agua líquida casi congelada. Observen, aquí casi congelada, entonces aquí aumenta el volumen. Vuelvo a leer, cerca de los 0 grados centígrados el agua líquida, o sea, está allá afuera, contiene cristales de hielo, aquí está. La estructura abierta de esos cristales en forma de jaula, ahí está, en tercera dimensión aumenta ligeramente el volumen del agua. Listo, sigamos. Dice, cuando el hielo se derrite, no todos los cristales con estructura abierta se colapsan. Algunos cristales microscópicos permanecen en la mezcla agua-hielo. O sea que cuando está derritiendo el hielo, no se derrite todo al mismo tiempo, sino que hay partes que no se derriten y conservan esta estructura, mezcla agua-hielo. O sea, hay unas moléculas muy cercanas y hay otras separadas, formando un lodo microscópico que infla ligeramente el agua, o sea que el agua aumenta ligeramente su volumen, lo cual incrementa un poco su volumen, acabo de decirlo. Esto origina agua fría que es menos densa que el agua ligeramente más caliente. ¿Qué es esto? Figura 15-19. La estructura hexagonal de un copo de nieve es el resultado de los cristales de hielo hexagonales, o sea, estos, que lo constituyen. ¿Por qué hexagonales? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sigamos. Por ahora, ¿qué estamos diciendo? Que el agua entre los 0 grados centígrados y 4 grados centígrados tiene un comportamiento distinto a todas las demás
de los más elementos. Figura 15-21, vamos a ver. Entre 0 y 4 grados centígrados el volumen del agua líquida disminuye conforme aumenta la temperatura. Por favor, a ver, expliquemos esa parte. Hemos hablado de la dilatación. Y la dilatación es el aumento de tamaño. ¿De quiénes? De todos los elementos. Cuando se calienta un elemento, acordémonos que decíamos que las moléculas se separan más entre sí, necesitan más espacio, se alejan unas entre las otras, porque tienen ahora más energía y se mueven más rápido. Todas, menos el agua, entre 0 y 4 grados centígrados. Ojo, si estamos pasando de 0 a 4 grados centígrados, estamos aumentando la temperatura. Quiere decir que está recibiendo energía. Y si está recibiendo energía, se van a mover con más rapidez los átomos, y eso va a hacer que aumente su volumen. Pues resulta que el agua no. El agua entre 0 y 4 grados centígrados, aunque aumenta su temperatura, se contrae. Y al contraerse, ¿qué sucede? Su volumen disminuye. Y al disminuir su volumen, su densidad va a ser mayor. Ojo con lo que estoy diciendo. La densidad va a ser mayor. Voy a seguir leyendo. Por arriba de los 4 grados centígrados el agua se comporta igual que otras sustancias. O sea, aumenta su volumen. Su volumen aumenta conforme su temperatura se incrementa. Bueno, los volúmenes aquí presentados corresponden a una muestra de 1 gramo. No creo que sea necesario explicar, pero ¿cómo esta gráfica que no sé qué? Bueno, aquí la densidad del agua es de 1. Y estamos hablando a una cierta temperatura. Resulta que aquí lo que está diciendo es que la densidad aumenta. Entonces, bueno, vapor de agua, agua líquida, hielo. O sea, observemos esta flecha. Entre menos de 0. Bueno, listo. Aquí está, dice, el agua líquida por debajo de los 4 grados centígrados se hincha con cristales del hielo. Aquí está, vea. Comienza a pero entre 0 y 4, que debería hincharse, no, se contrae. Y eso hace que se vuelva más densa el agua a esa temperatura. Sigamos. Por ahora, vuelvo y le repito. El agua no se comporta como en las demás sustancias entre 0 grados centígrados y 4 grados centígrados, que sería aumentar su volumen, sino disminuye. Conforme se incrementa la temperatura del agua, que estaba a 0 grados centígrados, se colapsan más de los cristales de hielo restantes. Además, los cristales derretidos reducen el volumen del agua. El agua experimenta dos procesos al mismo tiempo: contracción y dilatación. El volumen tiende a disminuir conforme los cristales de hielo se colapsan, en tanto que tiende a incrementarse debido al mayor movimiento molecular. El efecto de colapsamiento domina hasta que la temperatura alcanza los 4 grados centígrados. Después de eso, la dilatación domina la contracción debido principalmente a los cristales de hielo ya derritiéndose. Entonces repetimos, aunque hay dilatación como los demás cuerpos, también hay contracción. Entre los 0 y los 4 grados domina la contracción. Ya después de los 4 grados es la dilatación. Quiere decir que entre 0 y 4 grados disminuye el volumen, disminuye la densidad. ¿Listo hasta ahí? Bueno, sigamos porque es que aquí hay otras cosas interesantes. Entonces vamos a mirar. Bueno, aquí esto es una eureka, que es como algo de pensamiento. El hielo puede enfriarse a más de 0 grados centígrados. Bueno, eso lo vamos a mirar. Entre los 0 grados centígrados y los 4 grados centígrados no hay dilatación neta o contracción neta. Ojo. ¿Por qué? Porque se presentan los dos. Cuando el agua se congela y se convierte en hielo sólido, su volumen se incrementa de manera significativa y su densidad mucho menor. Es la causa de que flote en el agua. Al igual que la mayoría de las sustancias, el hielo sólido se contrae al enfriar. Este comportamiento del agua tiene gran importancia en la naturaleza. Eso es lo que quiero. Yo estoy leyendo acá, pero ya miramos una gráfica. Si el agua tuviera la mayor densidad en los 0 grados centígrados, se iría al fondo de los estanques y los lagos. O sea que, ¿cómo así? O sea que la temperatura en el fondo de los estanques y los lagos no es 0 grados centígrados. Sin embargo, el agua a 0 grados centígrados, su punto de congelación no es menos densa y flota, por lo que se forma hielo en la superficie. Bueno, sigamos con eso. O sea,
Si esto no fuera así, pues entonces imagínese, bueno, aquí vuelve a salir la pregunta. Conforme se incrementa la temperatura del agua que estaba a 0 °C, se colocan más los cristales, bueno, además los reducen su volumen, el agua experimenta, bueno, esto ya lo habíamos leído. Conforme los cristales, después de eso la dilatación termina, bueno, esto ya se había hablado. Conclusión, en los lagos, aunque ya lo vamos a ver, en los lagos la temperatura que hay en el fondo de los lagos es 4 °C porque es cuando el agua tiene su máxima densidad. Recordemos, cuando un objeto tiene una densidad muy grande, se hunde. Usted tiene un vaso con agua, ¿listo? Si pone un corcho, el corcho flota. ¿Por qué? Porque el corcho tiene menor densidad que el agua y por eso flota. Listo, tenemos nuestro vaso con agua, le metemos un tornillo, el tornillo se va al fondo. ¿Por qué? Porque tiene más densidad. Entonces, el agua a 4 °C tiene mayor densidad que la de 0 °C. Por eso en los lagos y en los estanques arriba está congelado, pero en la parte de abajo no. Por eso los peces pueden vivir tranquilamente en el fondo.